subió. Hermanos, Dios les bendiga, buena tarde, en la paz y la misericordia del Señor sean los que lo sostengan, porque el Señor en su misericordia nos promete algo y Él lo cumple. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por, de verdad, otro día más que el Señor nos da. Ya estamos ya estamos a cuántas horas ahorita a las 5 de la tarde, imagínense, desde temprano el Señor nos bendijo porque aquí estamos. Hasta aquí podemos decir el Señor nos ha ayudado. Oremos, Padre bendito. No podemos más que darte gracias, aunque sea una palabra muy pequeña, delante de ti ya sin mucha fuerza, Señor, para agradecer los favores y las misericordias, Señor, tuyas. Hemos sentido, hemos vivido, hemos palpado tu fuerza, tu fortaleza, cómo has sido tú nuestra fuerza y nuestro escudo alrededor nuestro, para aquellos que en ti hemos confiado y hemos puesto nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones delante de ti, Señor. Aquellos que hemos depositado en ti, Señor, nuestra confianza y esperado en ti, tú has sido en gran manera grande, en gran manera maravilloso, Señor. Tú nos has socorrido, has extendido tu mano y nos has socorrido.
nos hemos escondido en la roca y la roca nos ha guardado en medio de las tempestades, en medio de las angustias, de los problemas que vienen a nuestras vidas, Padre. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Torre fuerte, dice tu palabra. Torre fuerte es el nombre de Yahweh. Y el que ha corrido a ti, el que ha corrido a ti es el justo, el que ha sido justificado por tu sangre, por tu sacrificio. Y ese justo corre a ti. Aleluya. Y es sostenido. Es sostenido por tu misericordia. Y nosotros podemos contarnos dentro de los justos que han corrido a la torre fuerte. Y Yahweh los ha sostenido. Aunque no entendamos, Padre, aunque no entendamos cómo lo has hecho, porque si nos pusiéramos a hacer un recuento, Señor, un inventario, Padre, ay, Señor bendito, mejor, Señor, mejor ni lo hacemos, porque no lograríamos entender tanta grandeza, tanta fidelidad que abundan en ti, Padre. Ese es tu carácter. Ese es tu carácter. Misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Aleluya. Ese eres tú. Y tú eres nuestro Padre. Por lo tanto, Señor, entendemos por tu palabra que si hemos sido constituidos tus hijos, esa tendría que ser nuestra naturaleza. Lentos para la ira, perdonadores, amadores de nuestro prójimo, no dando mal por el mal que nos han hecho, por el daño. Al contrario, Señor, siendo misericordiosos. Aleluya. Amando con ese amor que de ti hemos aprendido. Que sin importar, Señor, que nadie creyó a tu anuncio, sin importarle al mundo, Señor, del sacrificio que tú habías hecho, tú te diste por todos. Nosotros estamos aquí, Padre, porque te amamos y porque en lo poquitito, Señor, que hemos aprendido, que hemos entendido, más que aprendido, Señor, nos hemos dado cuenta que nuestro corazón tiene que ser agradecido. Así es que hoy, Señor, venimos con un corazón agradecido delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga. Solo les traigo a memoria que ahora que nos empezamos a reunir presencialmente, primero ha sido una gran bendición. Luego ya sabemos las nuevas normas que el pastor nos daba. Vamos a estar los martes, jueves y viernes transmitiendo en vivo. Los lunes, miércoles, sábado vamos a estar orando, se recuerdan, ¿verdad? Entonces a las 7 de la noche vamos a estar orando, media hora antes de lo usual, ¿verdad? Porque en esos días no hay transmisión. Y las transmisiones seguirán
los 3 días a la misma hora. Y los domingos que vamos a estarnos reuniendo presencialmente. Amén. Entonces se recordarán, hermanos, de este domingo que recién pasó. Había unos versos que el pastor nos compartió, por ejemplo, el Salmo 94, 19, que son textos que quizás los leímos y pues solo los leímos como una mera lectura, pero no le tomamos el sentido real del texto. Entonces, en el Salmo 94, 19, esta es la Biblia, la RB60. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Luego les doy otras versiones, pero esta versión, todas las versiones están interesantísimas. Esta también me gustó porque cuando leía yo este texto, cuando dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegrarán mi alma, quiere decir que el salmista tenía pensamientos, pero usted puede entender por este texto qué tipo de pensamientos tenía. Amén. Porque por nuestra humanidad, hermano, pasan diferentes tipos de pensamientos según el momento que estemos pasando, ¿verdad? David tuvo un momento, si ustedes se recuerdan, el rey David, en un momento que era de salir a la batalla, él se quedó en el palacio. No había nadie, estaba solo. Se quedó, hermanos, sin nada que hacer. Por lo tanto, el pensamiento, por estar sin oficio, sin nada que hacer, usted sabe lo que pasó. Se subió a la terraza y a la vecindad del palacio, podemos decir, vio a la mujer de Urías. ¿Por qué? Mire, y los pensamientos que le vinieron fueron totalmente diferentes a esto que él está diciendo aquí. Pero esos pensamientos a él le trajeron desgracia. Pero aquí está hablando de aquí se está remarcando realmente qué tipo de pensamientos tenía él. Amén. Porque si usted tiene un pensamiento de temor y de angustia, ¿qué necesita? Obviamente necesitamos ser consolados, de tristeza, de temores, ¿verdad? Lo que necesitamos es que nos consuelen, que la palabra nos alegre. Ese era el tipo de pensamientos de David. Por eso me gustó esta versión, porque se hace bien el paralelismo en un momento dado, los pensamientos que tuvo el rey David con estos pensamientos. Ahora, ¿qué pensamientos tenemos? Constantemente el rey David habla de sus enemigos, de los que lo están persiguiendo. Pero si él dice que sus consolaciones venían a alegrarlo, obviamente los pensamientos contra el enemigo no era de odio, ni rencor, ni resentimiento, ni de pensamientos de maldad. Porque si nosotros en un momento dado nos está haciendo alguien algo
y estamos con esos pensamientos, ay, mejor que se muera, que haya un accidente en la camioneta donde va y que se muera de una vez, o cosas como esas, no vamos a ser consolados, ¿verdad? Pero mire, solo ahí podemos ver qué pensamientos tenía el salmista. Y hay otra versión que dice, cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí. Muchas veces, hermano, tus consuelos deleitan mi alma. Muchas veces, hermanos, tenemos inquietudes que nos asaltan, ¿verdad? Muchas veces nuestra inquietud es por el día de mañana o por nuestros hijos. Más si usted está viendo el peligro que está corriendo sus hijos. Hermanos, hoy nos enterábamos de algo. Hace algún tiempo nosotros tuvimos una noticia, solo así que supimos una noticia así. Y de alguien, hermano, que la habían matado. Hoy nos enteramos, hermano, de la situación de la familia. Ni los conocemos, no sabemos quiénes son, ¿verdad? Yo no los conozco, ¿verdad? Pero había una situación ahí difícil. Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué inquietudes tendría ese pobre padre? ¿Qué inquietudes con respecto a sus hijos? ¿Qué inquietudes? Porque los hijos hacen cosas, no miden las consecuencias, no miden que pueden llegar hasta perder la vida. Ahora las inquietudes de los padres, hermano, nos asaltan esas inquietudes. Amén. Entonces, dice, yo creo que esta versión que les voy a leer, creo que es la Torre Samar, no estoy muy segura. A proporción de los muchos dolores que atormentaron mi corazón, mire pues, hermano, hay situaciones que nos causan dolor. Hay otras situaciones que nos causan más dolor. Pero hay otras situaciones, hermano, en que de verdad ser consolados, qué difícil. O sea, la proporción, según la proporción del dolor que tengamos, eso lo dijo el salmista también. Así fue consolado. O sea que para el Señor no hay poco dolor, mucho dolor, poquitito, en el poquitito dolor sí te puedo consolar. En un poquito mediano dolor también, pero ya en el mucho ya no. No, en todo Él nos va a poder consolar. Y dice la otra versión, cuando aumenten las preocupaciones en mi mente. Hermanos, es que las preocupaciones están ahí. Tu consuelo era mi vida. Allí están las... Mira, hermano, si uno está enfermo, si le duele algo, y más si uno tiene mucho conocimiento de las cosas, a veces es mejor ignorarlas. Más si tenemos conocimiento de las cosas, hermanos. Esas cosas son preocupantes, porque uno dice esto se puede, el desenlace es tal cosa. Entonces uno empieza a afligirse desde mucho antes de que sucedan las cosas, ya está uno afligido. Entonces, pero el pastor nos hablaba, entonces, con todo esto nos daba el centro del el texto medular era Hebreos 12:14, de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Luego nos daba el Salmo 21, y yo creo que en este salmo nos vamos a girar la prédica, y me voy a apurar porque es bastante, hermanos. Solo el Salmo 21 y el Salmo 27:1 y Salmo 27:2, yo creo que ahí nos vamos a quedar porque es bien largo, y espero en el Señor que yo lo haya entendido bien y que así se lo pueda transmitir a ustedes. De verdad que me preocupó esto, porque yo quiero transmitírselos tal como lo entendí yo. Amén.
en la Biblia Las Américas, el Salmo 27-21. Fíjese, me gustó, vamos a ver, le voy a decir primero, a ver si encuentro la versión. Salmo 27-21. Bueno, dice, la Biblia de las Américas, Salmo 27-1. Es un salmo de David. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. 27.1, perdonen. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Amén. En la DA. Mire pues, la DA dice algo que nos hace entender por qué los temores. Oiga, le voy a explicar esto. Voy a tratar de explicarlo. Dice la DA que es un canto de David antes de que fuera ungido. Y ese puntito me gustó. Antes de que fuera ungido. Nosotros estamos orando y nosotros estamos clamando porque el Espíritu del Señor nos llene con su presencia. ¿Por qué? Pero no es meramente porque nos dé un don, no es meramente porque oremos por los enfermos y se sanen. No, no es eso. Eso no es. Los milagros vienen tras nosotros. Pero lo principal, una de las cosas principales, es que cuando vengan los temores, cuando vengan los pensamientos, con la autoridad que tengamos del Espíritu Santo, vamos a poder tomar las armas de nuestra milicia y derrotar a los enemigos. Esos son los verdaderos enemigos. Amén. Lo hizo Jesús. Eso se los hemos, yo creo que constantemente, hermanos, ya se nos super quedó Lucas 4. Después de que fue bautizado, él se fue al desierto. Amén. ¿Con qué? Con el auxilio del Espíritu Santo, él pudo hablarle con autoridad a Satanás que se presentó para tentarle. Esta es la misma condición de David. Y dice, antes de que fuera ungido, y dice, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Él ya tenía conocimiento de esto. Amén. Jesús ya tenía ese conocimiento porque cuando regresa de ser tentado es lleno del poder del Espíritu. Amén. Pero el conocimiento de la palabra, hermanos, nos empieza a habilitar el entender aquí, el entender que nuestras emociones se entiendan, hermano. Esa es otra historia. Es que nuestras emociones tienen que entender que Yahweh es la fortaleza de mi vida, que Él es mi luz, mi salvador, que Él es el defensor de mi vida. ¿Y yo de quién voy a temer entonces? ¿Y de quién voy a tener miedo? Cuando mis emociones, cuando mi intelecto logra entender esto, hermanos, entonces echaremos mano por el poder del Espíritu Santo que nos da, el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a poder enfrentarnos
a todo, a lo que dijo David, a lo que dijo allá el salmista, cuando estábamos leyendo en el 94:19. Amén. Cuando me asaltan aquí, dejemos me asaltan aquí los temores, está bien, pero después empiezan los sentimientos. Y si son cosas que estamos pensando porque estamos amargados, imagínense los sentimientos que podremos tener. Pero entonces, Yahweh es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, Él es mi Salvador. Y si es mi luz, me va a decir qué hacer en medio de las tinieblas. Las tinieblas, va a alumbrar las tinieblas. Entonces voy a poder ver bien y voy a saber qué hacer con este sentimiento o con este pensamiento que tengo. Y la otra versión dice: Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré? Mire esta versión. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer yo? El Señor es el defensor de mi vida. ¿Quién me va a hacer temblar? Miren, hermanos, hoy, el domingo también estuvimos aquí presencialmente, aquí en la iglesia Monte Gerizim. Y cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de algo que decía el hermano pastor. Decía: ¿o no me va a decir usted que cuando usted tiene algún problema con otra persona, que cuando usted tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra usted, no me va a decir usted que no siente un peso aquí de fuerte? Es un peso que se siente, que solo el pedir perdón y perdonar puede quitar ese peso, decía el pastor. Y sí, hermanos, y sí, mire, muchas veces esas situaciones, mire, nos hacen asustarnos, escondernos, retraernos, estar escondidos ahí. Mejor no, porque no quiero ver a la fulana, al sutano, al mengano, al perencejo. Nos hace temblar. ¿O a usted no le ha pasado? Solo a mí. ¿Amén? Mire, sigamos entonces. La Biblia DHH en el Salmo 27:2. Mire pues: los malvados, mis enemigos, se juntaron para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Los malvados, mis enemigos. Mire, hermano, no le ponga ojos, cara, nariz, no le ponga boca, no le ponga cuerpo a los malvados, mis enemigos. No le pongamos cuerpo. Amén. No le pongamos cara. Y cae. Miren la Torre Samat. Mientras están para acecharse sobre mí los malhechores, a fin de devorar mis carnes, esos enemigos míos que me atribulan, esos mismos han flaqueado y han caído, que me atribulan. ¿Cómo no nos va a atribular una raíz de amargura, hermanos, contra alguien? Que mejor ni salimos de la casa con tal de no ver. Pero si es el vecino, ¿verdad?
Imagínese. O si es imagínese que fuera dentro de su casa, hermano. Mire, yo conocí a una persona que dentro de su casa tenía el problema. Si ella era, si esta persona era la culpable o la otra, no lo sé. Pero ¿sabe qué hacía? Se levantaba temprano, iba temprano a la cocina, comía luego y se encerraba en su cuarto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dice que estos, la Torre Samat, que me atribulan. Ahora miremos la TNM, Nuevo Mundo. El Salmo 27:2. Cuando los malhechores se acercaron contra mí para comer mi carne, ellos que eran mis adversarios y mis enemigos personalmente, ellos mismos tropezaron y cayeron. Miren, hermanos, los enemigos míos no son los mismos suyos. ¿Verdad? Los que me pueden atribular a mí no son los mismos suyos. ¿Verdad? Ni los suyos son los mismos míos. Porque yo no podré tener, solo estoy suponiendo que es algo que a mí sí me cuesta, yo no sé a usted. Que yo tengo que pensar 2 y 3 veces para pedir perdón, 4, 5 y 6 y hasta 10 veces para poder pedir perdón. Ese es un enemigo mío, pero no precisamente su enemigo. Usted le podrán hacer y usted inmediatamente va y se humilla y perdona, y dice, mire, perdón, dejémosla en paz, perdone, la perdono y ya. ¿Verdad? Son personales. ¿Qué tipo de enemigos tenemos? Son personales, pero que nos asedian, pero que nos atribulan. Amén. Y miren, ellos mismos tropezaron y cayeron. La Martín Nieto dice, cuando me asaltan los criminales para destrozarme, son ellos mis opresores y enemigos, y los que tropiezan y sucumben. Amén. Si amarramos esto con el Salmo 29, 29 era, sí, vamos a ver, con el Salmo 94, 19, si lo amarramos, cuando dice, son ellos los que tropiezan y sucumben, cuando empezamos a recibir, cuando le damos oportunidad a la palabra por el Espíritu Santo que nos la trae en memoria, que empiece a consolarnos, como dijo el salmista allí. Cuando empieza el salmista, el salmista está hablando primero que Él es su luz y su salvación. ¿Cuándo? Cuando esto está saliendo, cuando esto está sucediendo. ¿Y por qué su luz es su salvación, es la fortaleza de su vida? Dice, sucumben mis enemigos. Ellos son los que tropiezan, ellos son los que caen. Porque la palabra, en su intelecto, en sus emociones, a sabiendas de que puede estar sintiendo cualquier cosa, lo consuelan de tal manera, amén, lo consuelan de tal manera que cuando dice el salmista, ay, y la cólera que venía, ¿dónde está? Se fue la cólera. Es como cuando Jesús le preguntó, mujer, ¿y los que te acusan? ¿Dónde están? Eso sucede con nosotros. ¿Dónde está la raíz de amargura?
¿Dónde está el enojo que tenía ganas de ahorcarlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dolor que sentía por lo que me dijo? ¿Ah? Eso es lo que hacen las palabras. Pero ¿qué palabra? ¿Ah? Eso es, hermanos, la tutoría de la palabra. Esa es la cobertura de la palabra. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Y dice, mire pues, versiones, hermanos, a más no poder. Dice la NBJ. Ah, no. Ya les leí la BLS. No sé. No. Me puede atacar un ejército. Mire pues, ay, aquí es donde se pone esto especial. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer guerra, pero yo mantengo la calma. Es BLS. La BLS se llama lenguaje sencillo. El 27.2. Entonces, vaya, ahora miremos otra. Salmo 27.2. Bueno, aunque un ejército acampe contra mí, tal vez es el 27.3. ¿Ese es? Bueno, vamos al 27.3, que no le puse. Bueno, me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Bueno, miremos la NBJ. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiado. ¿Cuántas veces le ha estallado la guerra a usted? ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros provocamos esa guerra. Nos estalla la... ¿Cómo se llama esa cosa que... La granada en la mano? ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos estalla en la mano? Porque nosotros hemos abierto la boca. Muchas veces decimos lo que no debimos decir. Hablamos de alguien que no debimos hablar. Nos metemos en líos, en problemas, en asuntos que no nos competen. No son nuestros. Y nos estalla la granada en la mano. Estalla la guerra. Amén. Entonces dice la BSA: aun cuando acampare contra mí una hueste, mi corazón no temería. Aunque el combate arrecie contra mí, aún entonces confiaré. Una hueste ya no dice ejército, dice hueste. Y usted sabe que en Efesios 6.6, tal vez tú pones, lo voy a buscar yo también, 6.12. Busquemos Efesios 6.12. Efesios 6.12. No es 6 sino 12. Mire lo que dice. Yo no sé qué Biblia tengo aquí. Vamos a ver, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes son las huestes de maldad. Ay, me tengo que apurar, hermanos, si no, no voy a terminar. Son de maldad, son de las tinieblas. Pero estas huestes son ejércitos. Mire pues, es el ejército. Mire pues, mejor sigamos. Mire,
una hueste o ejército. La palabra es Makhané. Es un campamento. Mire pues de qué puede ser. Un campamento de ángeles. Dice de ganado. Dice de langostas. Y cuando dice de langostas, yo asumo que todos estos, aunque son de las tinieblas, son ejércitos de Dios que los usa por causa de la desobediencia del pueblo, de nosotros. ¿Se recuerda usted en Joel 1:4? Lo que dejó la oruga, lo que comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Ejércitos. Dios, Yahweh de los ejércitos se llama Él. Tiene ejércitos incontables, no nos imaginamos. Y uno de los ejércitos, por eso es que el salmista dice, aunque un ejército, no está diciendo todos los ejércitos, hermanos, si ya con un ejército no podemos, ahora todos los ejércitos que él tiene. Mire ese ejército de langostas que habla Joel. Puede ser un ejército de ángeles, de ganado, de langostas. Un ejército de estrellas. Mire el Salmo 133:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Cuál es ese ejército? Las estrellas. Él las hizo con la palabra de su poder y dice la palabra que las conoce a todas por nombre. Es un ejército, hermanos. El salmista decía que se enfrentó, aunque un ejército nada más. Es que, hermanos, de verdad, no tenemos idea de la cobertura que tenemos sobre nosotros. No tenemos idea. El salmista todavía dice, aunque un ejército, no está diciendo, es un ejército que tengo. Si un ejército fuera el que estuviera acampando alrededor mío. No, ni siquiera es seguro que haya un ejército contra nuestra. Y no podemos, mucho menos con todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene bajo una cobertura. La palabra es nuestra cobertura. La palabra. Y quien le da vida a esa cobertura, porque esa cobertura, hermanos, esa cobertura está viva. Esa cobertura es real. Y quien le da vida a esa palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, mire, Isaías 24:21, y sucederá que en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto. Mire, castigará, ya me perdí, aquí está, castigará al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es un ejército que él tiene ahí arriba. Y dice Isaías 34:4, todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán. Todos sus ejércitos. No es solo un ejército. Por eso anoche creo que anoche estábamos oyendo un mensaje con mi esposo. Y el pastor creo que habló algo dijo algo de algo de ejército. Le dije, no es uno, son muchos ejércitos. Porque me acordé de esto que yo ya había estudiado. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de David,
y como se marchita la higuera. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Y dice también, vamos a ver qué más tengo aquí. Bueno, ¿sabe también qué puede ser un ejército? Las cortes, dice, las cortes sagradas. Puede ser un escuadrón, una fuerza, un grupo, un campamento de ángeles. El ejército de Dios, campamento de Dios. Y cuando dice campamento de ángeles, mire, el Salmo 78, 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ay, Señor mío. ¿Y sabe qué, hermano? Las huestes, en esto le hablé de la palabra en hebreo. Miremos la palabra en griego. Es con una P antes, es neumáticos. Es algo no carnal, etéreo o demoníaco, espíritu sobrenatural, como regenerado, un don espiritual, sobrenatural también. Mire pues, es para tanto para luz como para tinieblas. Y su raíz es sujicos. Es algo sensitivo, animado. Mire pues, a distinción por un lado, que es la naturaleza más alta o renovada. Esto es en virtud de la luz. Y por otro lado, es la naturaleza más baja o bestial, animal, natural, ahí vamos nosotros, y sensual. Aleluya. Fíjese, hermanos. Entonces, ¿con qué razón en el 27:4, me parece, dice David, una cosa, solo en la Biblia BL 95, una cosa al Señor solo yo he pedido, solo una cosa. La cosa que yo busco. ¿Se recuerdan que el hermano pastor nos remarcaba esto? Nosotros lo tenemos que buscar, nosotros tenemos que actuar, no podemos esperar que el auxilio nos venga así como que fuera un paracaídas, ¿verdad? Ay, a Dios lo irá a hacer y ay, Dios me va a poner a mí el deseo. No, por eso el salmista sabía que tenía que hacer una cosa al Señor, solo le he pedido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor. Mire, esto me gustó. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Oiga. Y cuidar de su santuario. Por eso me gusta esta versión. ¿Quién cuida de esta casa? El Señor, hermana, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces díganme usted, si nosotros estamos siempre en esa cobertura, en esa tutoría, ¿por qué allá en Pedro, primera de Pedro me parece que es, dice que primero somos atraídos, luego seducidos? ¿Ah? Porque Santiago, ¿verdad? Santiago. Entonces, mire, ¿sabe por qué? Porque no cuidamos este templo, no lo cuidamos. Sí, ese es el punto. Mire lo que dice el salmista.
Eso es lo único que pido durante mi vida, que yo cuide esta casa, que yo la pueda cuidar, que pueda gozar de tu presencia, Señor, y cuidar esta casa. Y dice, casa es Bayit. ¿Y sabe qué significa? Entre todo lo que significa Bayit, lo único que a mí me llamó la atención es interiormente. Interiormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué casa? ¿Cómo? ¿Este cuerpo? Entonces me voy a ir a bañar y me voy a cambiar y me voy a peinar. No. Hágalo, eso es saludable, eso es que se bañe todos los días y eso es parte de ya ni nos tendrían que decir, ¿verdad? Pues eso es lo natural, por nuestra salud de nuestro cuerpo natural. Pero lo interior, ya ahorita voy terminando. Dice, mire pues, y su raíz es baná. ¿Y sabe qué quiere decir? Construir. Albañil, poner cimientos, edificar, fortificar, labrar, levantar, reedificar, restablecer, restaurar. Acuérdese que a eso sí hemos sido llamados, para restaurar las ciudades desoladas de muchas generaciones. Nosotros lo tenemos que buscar, una sola cosa. Y esto lo voy a buscar. Esto es lo que tenemos que hacer. Así se cuida esta casa. Así se cuida este santuario. ¿Y sabe qué? ¿Qué quiere decir cuidar? Para que podamos hacerlo. Quiere decir inquirir. Inquirir y cuidar es lo mismo que la palabra es vacar. Y quiere decir propiamente arar, inspeccionar, considerar, consagrar, ir a buscar, mirar, reconocer y reflexionar. ¿Cómo vamos a cuidar esta casa? Cuando el tutor, la palabra, esté arando aquí, mire. Dejemos que are. Porque si limpia, porque si inquiere, vamos a construir. Los apóstoles, ya todas las epístolas, el cimiento es Cristo, el fundamento es Cristo. Ellos sobre ese fundamento edifican, pero nosotros, dice, tenemos que ver cómo sobreedificamos. Aleluya. Yo espero con todo mi corazón que me haya dado a entender, hermanos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y primero Dios, mañana a las 7 nos estaremos escuchando. Amén y amén.